dispuesto en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? Aleluya. Es una unción. Es agua que renueva. Es la unción del Espíritu Santo. Vamos, anhélala.
fuerte el aplauso. Dale un gloria a Dios bien alto. Dale una alabanza. Dile que le ama, dile que... Yo no sé, pero algo para Dios en esta hora. Saca algo espontáneo para Dios. Dile un gloria a Dios, dile un aleluya, dile un santo. Yo quiero pedirte que te coloques en pie, que te des un mejor aplauso, que le des una ofrenda al aplauso al Señor, que le des un gloria a Dios, que le digas que Él vive, que le digas que Él reina, que le digas que Él es lo más grande, que le digas que Él es sobre todas las cosas. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Con ese mismo gozo buscamos 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Cuando todos lo tengan, dicen un fuerte amén. Y lo colocamos en pie por reverencia a la palabra. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la guía y unción del Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, Padre. Seguimos aquí, Señor, en tu presencia. Seguimos, Señor, aquí dispuestos a escuchar tu hermosa palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque una vez más me has colocado en este lugar, Señor, para transmitir un mensaje de parte tuyo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra, Señor, sea llegada a sus corazones, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, al 100%, mi Rey amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tú, Señor, tomando el control, que seas tú, Señor, inquietando a la vida, Señor, de escuchar tu palabra, mi Rey amado. Padre, yo ato, ligo, encadeno todo lo que se quiera levantar en contra de mi vida, en contra de tu pueblo, en contra de esta palabra, Señor. Yo lo declaro sin poder, sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escrito está en tu palabra, Señor, que si por el dedo de Dios echamos fuera demonios, de cierto el reino tuyo ha llegado a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Yo quiero hablarle hoy a usted, quiero transmitir un mensaje a usted en el día de hoy, en esta hora. La vida de David en una parte. Muchos conocemos la vida de David. Muchos sabemos que David era un pastor. Muchos sabemos que David un día fue ungido por Samuel. Muchos sabemos que David se enfrentó con Goliat. Pero yo quiero decirle algo a usted, que en la vida de David hubo un rompimiento. Dígale que está a su lado, un rompimiento. En la vida
hubo un pre y un post. Un pre-Goliat y un post-Goliat. Yo me quiero enfatizar en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4 de lo que acabamos de leer. Y dice el 2: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl se encontró asombrado porque un joven había derrotado a un gigante que estaba haciendo temblar al pueblo de Israel. Saúl se estaba preguntando de quién era hijo este muchacho. Saúl se estaba preguntando qué unción tiene este muchacho. Yo necesito a este muchacho. ¿De dónde es? ¿Quién es? Y David le dice: yo soy David, hijo de Isaí. Pero si nos vamos un poco más atrás, ¿quién era David? David fue un pastor que fue ungido como rey, pero seguía siendo un pastor. Fue ungido como rey, pero no enseguida tomó su posición como rey. Había que pasar por un proceso. David tenía que pasar por un rompimiento. Dígale que está a su lado: un rompimiento. Dígaselo otra vez, pero con más fuerza: un rompimiento. ¿Qué es un rompimiento? Es la acción de romper o una rotura. Por eso le decía, había un pre y había un post. Mientras que David se encontraba en el campo, no había pasado nada, hasta que un día llegó el profeta y lo ungió como rey. Cuando David fue ungido como rey, David entró en una transición para llegar a un rompimiento. David pasó por un proceso. David era un pastor y pasó a ser a una persona que hacía domicilio. ¿Cómo así que domicilio? Cuando el rey Saúl se ponía mal, llamaban a David para que le fuera a tocar. David hacía domicilio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras que el rey no era perturbado por ese espíritu inmundo, David no era llamado. Pero como el rey era atormentado, era necesario pedir un domicilio. Era necesario que David viniera a tocar para que se calmara el rey. Todavía David no había tenido un rompimiento. Todavía David no había salido del anonimato. Pero un día salió un Goliat que tenía como propósito, que tenía como un papel específico de sacar a David del anonimato. Amén. Yo me imagino cuando fue ungido David y cuando comieron y Samuel se fue, llegó Isaí y le dijo: David, las ovejas se cuidan solas. ¿Tú qué crees? Que porque ya te ungieron, ya listo, a cuidar las ovejas, papito. Y yo me imagino a David: todavía no es el tiempo. Quizás él pensaba que el ser ungido ya iba a ser mandado directo y el papá: no señor, vaya a cuidar las ovejas. ¿Usted qué cree? Amén. Pero cuando vino Goliat, entonces se desató el rompimiento de David. Cuando David vence a Goliat, ya David dejó de ser un pastor. Por eso es que Saúl le decía: no te voy a dejar ir para tu casa, yo te necesito aquí al lado mío. Yo te necesito que tú te vistas como un guerrero. Yo necesito que tú te vistas como un príncipe. Porque él se casó con la hija de David, con la hija de Saúl, perdón. Automáticamente él era un príncipe. Cuando él venció a Goliat, entonces se provocó algo en él que se llama rompimiento. Cuando él lo vence, entonces David comienza a tener la fama que Dios le tenía preparado para él. Entonces cuando él vence
vence, entonces es cuando David es reconocido. Entonces cuando él vence es cuando él deja de vestirse como pastor. Cuando él vence, entonces deja de estar haciendo domicilio. Cuando él vence, comienza a vestirse con vestidura sacerdotal. Cuando él vence, comienza a vestirse con vestiduras reales. Cada vez que tú vences al Goliat que se te ha levantado en contra tuya, tú recibes una vestidura real, tú recibes un rompimiento, porque cuando tú haces una quebradura o rompes algo, eso quiere decir que va a provocar algo nuevo para ti. Yo tuve un rompimiento en mi vida. Yo tuve que provocar, que vencer cuando estaba allá afuera para volver a estar aquí adentro. Amén. Porque no es fácil estar allá afuera y después venir otra acá. No es fácil levantarse. Amén. No es fácil. Yo un día se lo decía, no era fácil yo un día estar en el espejo borracho y decir, yo predicaba de que no se tenía que emborrachar. Yo estaba en un espejo y yo decía, pero yo antes predicaba de que no se tenía que bailar y hoy en día estoy bailando. Era consciente, pero la palabra se tenía que cumplir, y que cuando tú te alejas, 7 espíritus inmundos llegan a tu vida. Amén. Yo tuve que vencer eso. Yo tuve que retroceder de mi mal accionar para hacer un rompimiento y nuevamente llegar a los caminos del Señor y romper esa ligadura que el diablo me tenía. Amén. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Mientras que Goliat no existía, David no existía. Si tú no tienes un problema que te saques del anonimato, entonces tú no existes. Cuando se levantó Goliat, se levantó un David. Cada vez que se te levanta un problema es porque es permitido por Dios para darte un rompimiento en tu vida. Yo no sé qué se te ha levantado en tu vida, pero vas a tener un rompimiento en tu finanza, vas a tener un rompimiento en tu hogar, vas a tener un rompimiento en tu vida espiritual, vas a tener un rompimiento en cualquier área de tu vida, siempre y cuando tú estés agarrado del Señor, agarrado de la promesa del Padre, y comiences a derribar lo que se te ha levantado en contra tuya. Yo vencí lo que se levantó en contra mía, yo vencí al mundo al regresar aquí. Entonces se provocó algo, que cuando el que cae se levanta con mayor fuerza. Amén. El rompimiento que tuvo David salió para vencer, salió para reinar. Tú y yo nacimos para romper, para reinar en el mundo espiritual y en este mundo que Dios nos ha colocado. La autoridad o el gobierno de este mundo, Satanás se la había robado al hombre, pero a través de la crucifixión de Cristo nuevamente le entregó la victoria al hombre, le entregó el gobierno al hombre, le entregó el dominio al ser humano. Nosotros tenemos el dominio, nosotros tenemos la autoridad para ahora decirle al diablo, detente aquí y te tienes que ir en el nombre de Jesús, porque en la cruz Dios me hizo más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Tienes que cambio. David tuvo que tener un cambio para poder reinar. Él no iba a reinar así como así. Amén. Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Ya conmigo, pacto. Dígalo más fuerte, pacto. Pacto. ¿Qué es un pacto? Es un contrato. En pocas palabras, una promesa firmada. Amén. Una promesa de Dios firmando un contrato. Cuando David tuvo el rompimiento, David entendió que tenía que caminar bajo pacto, bajo promesa. Aunque se le levantara el mismo Saúl, David entendía, mi final es la corona de Saúl. Dios la entregará a su tiempo, pero yo tengo que caminar bajo pacto,
Yo tengo que caminar bajo promesa. Cuando en ti hay un rompimiento en la vida espiritual, tú entiendes que tienes que caminar con Dios bajo promesa. Tú entiendes que es caminar con Dios bajo pacto. No importa lo que está a tu alrededor, pero tú entiendes que tú vas con el poderoso, que tú vas con el que es más grande que el que está en el mundo. Tú vas con el que es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Muchos saben, pero yo estoy caminando bajo la promesa de Dios. Yo estoy caminando. Una cosa es estar desempleado sin bebé, sin esposa, que estar desempleado con bebé y esposa. Eso es una prueba tremenda. Pero yo creo y sigo caminando bajo pacto. No es lo mismo la prueba que tuviste ayer que la que tienes hoy. Pero tú tienes que entender que en ti hay un rompimiento y tienes que caminar bajo pacto. Tú tienes que caminar bajo la promesa. No importa lo que está a tu alrededor, pero tú tienes que caminar por la promesa que Dios te ha dado a tu vida. Dios le dijo a David, tú vas a ser rey. Y David era perseguido por el mismo rey, pero David no se escondía. En el sentido, en la parte espiritual, él no se escondió, él no se echó para atrás, él siguió para adelante. A pesar de que lo perseguían físicamente, David iba diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Aunque vengan 1000 contra mí, no temerá mi corazón. Porque él entendía cuál era su final. Él entendía que él iba a tener la corona real. Tú tienes que entender cuál es tu meta final. Tú tienes que entender que tu meta final es estar algún día al lado del que un día murió por ti y murió por mí. Esa es nuestra meta final. Por eso nosotros caminamos bajo la promesa de que Él un día vendrá y nos vendrá a buscar por nosotros. Amén. Amén. Eso es caminar bajo pacto, bajo una promesa que Dios te ha dado. Todavía, cuando David no había vencido, cuando él no había derrotado a Goliat, él no podía ir a tomar la corona, porque él tenía que ser inculcado, él tenía que pasar por el proceso divino de Dios. A veces nosotros queremos saltarnos los procesos de Dios, pero el proceso de Dios es necesario para forjar carácter en nuestra vida espiritual. El proceso de Dios es necesario para forjar carácter, para poder mantener lo que Dios nos ha dado. Porque si tú no forjas carácter, entonces lo que Dios te da, a ti te da igual. Porque no valoras lo que Dios te ha dado. Bajo pacto, bajo una promesa que Dios te ha dado. Todavía, cuando David no había vencido, cuando él no había derrotado a Goliat, él no podía ir a tomar la corona, porque él tenía que ser inculcado, él tenía que pasar por el proceso divino de Dios. A veces nosotros queremos saltarnos los procesos de Dios, pero el proceso de Dios es necesario para forjar carácter en nuestra vida espiritual. El proceso de Dios es necesario para forjar carácter, para poder mantener lo que Dios nos ha dado. Porque si tú no forjas carácter, entonces lo que Dios te da, a ti te da igual. Porque no valoras lo que Dios te ha dado. Yo siempre le he dicho, cuando a uno el papá le regalaba un par de zapatos, uno pateaba cheque y pateaba lo que sea, porque no te costaba. Pero cuando tú empiezas a trabajar y comienzas a comprarte tus cosas, entonces no se puede meter con las cosas tuyas, porque tú las sudaste. Amén. Por eso es que Dios no te va a entregar algo sin antes saber un proceso. Por eso Dios no te va a entregar algo sin primero pasarte por el fuego.
Dios no te va a entregar algo sin primero pasarte por el desierto. La tierra de Canaán fue entregada para aquellos que pudieron pasar por el desierto. Los que se quedaron no disfrutaron de la tierra de Canaán. Pero aquellos que sí perseveraron, aquellos que sí entendieron cuál era la meta, el propósito de Dios para con ellos, entonces ellos pudieron disfrutar de las uvas que un día los espías trajeron. Ya no era una uva, entonces ya ellos tenían toda una viña para ellos. A veces nosotros nos conformamos con las uvitas que nos traen y no batallamos para buscar el racimo completo. A veces nosotros somos nos conformamos con lo que Dios te da a veces y Dios te quiere dar más. En el retiro, a eso también le dijeron, y a mí también, Dios nos dio más. Y yo dije, otro chicharrón más. Amén. Porque la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¡Ay, qué bonito! Dios nos entregó ser un evangelista. ¡Ay, qué bonito! Dios nos entregó un maestro de la palabra. ¡Ay, qué bonito! Dios nos entregó un pastorado. Que no se cumpla eso en tu vida, entonces tendrás que rendirle cuenta a Dios por lo que Él te ha dicho. Entonces nosotros tenemos que rendirle cuenta por lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Pero nosotros entendemos que el proceso de Dios va a hacer que eso venga con poder y con fuerza. Amén. Porque Dios nos va a entregar algo primero si tú no estás preparado. Tú puedes haber estudiado algo, pero primero tienes que pasar por unas prácticas. De salida no te van a mandar a trabajar. Tienes que pasar por unas prácticas. Y si pasas las prácticas te quedas en el trabajo. Si no, adiós. Pero sigue diciendo la palabra. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Diga conmigo, vestidura. Diga conmigo, vestidura. Rompimiento. Pacto. Vestidura. Fueron las tres cosas que Dios hizo con David post Goliat. Le entregó vestiduras nuevas. En el capítulo anterior dice que cuando David iba a pelear, dice que Saúl se quitó la vestidura y se lo dio a David. Y no era así. David tenía que vencer como pastor. No era con la vestidura de Saúl. Era como era David. Para tú vencer, tienes que vencer con lo que Dios te ha dado. Tú no puedes vencer con la fortaleza del hermano que está al lado, porque la prueba es tuya. Tú tienes que vencer con lo que Dios te ha dado, con las herramientas que Dios te ha dado. ¿Cuáles eran las herramientas de David? Ahí lo decía, el saco pastoril, tomó la piedra, tomó su onda. Esas eran las herramientas que Dios le había dado. Porque a Dios le gusta glorificarse así. David fue con lo poco y Dios lo exaltó en lo mucho. Amén. Y se lo vas a dar, dáselo fuerte. Cuando David le colocan el casco, le colocan la armadura, le colocan todo. Eso, mejor dicho, eso ya... Esto no es lo mío, se sentía mal. En pocas palabras, él iba sin cobertura. Porque estaba tomando la cobertura de alguien que había sido desechado. Y él tenía que ir con la cobertura de Dios. ¿Y cuál era la cobertura de Dios? Las herramientas que Dios le había dado a él. La vestidura que en su momento tenía David. Al vencer, entonces Dios le entregó una vestidura, porque ya era necesario que David dejara de ser un pastor para que fuera un príncipe, porque después de un principado, él venía a reinar en el pueblo de Dios. Amén. Yo no sé cómo tú has llegado, pero es necesario que tú venzas como llegaste, porque el Señor te va a entregar una vestidura nueva, el Señor te va a entregar una autoridad nueva, el Señor te va a entregar una autoridad ganada, porque ya tú has vencido al Goliat que se te ha levantado en contra tuya. Amén. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, dáselo fuerte.
perdonar pecados. Cuando el Señor resucita, entonces el Señor dice, toda potestad se me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, o sea, en todo el lugar. Jesucristo ya tenía la autoridad porque había vencido en la cruz del Calvario. Cada vez que tú vences algo, recibes una vestidura de autoridad. Eres revestido con autoridad. Eres revestido para vencer, para seguir venciendo. Si un día venciste un dolor de cabeza, entonces prepárate porque va a venir algo más fuerte que tú lo tienes que vencer. Amén. Así el Señor va llevando a uno. ¿Va a uno de qué? De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si un día el Señor te utilizó para echar fuera a un chikungunya, entonces el Señor ahora ya tiene la autoridad sobre el chikungunya. Ahora prepárate que Dios te va a dar autoridad para un cáncer. Nada más lo creyeron dos. Cuando venzas eso, entonces Dios te da una vestidura para que venzas un espíritu de muerte. Todo es un proceso. El que va ganando, va sumando. El que va ganando, va sumando. Y si un día te apartas de todo lo que ganaste, se restó. Y después, volverlo a cosechar. No hay cosa peor cuando se te daña una cosecha. Para volverla a levantar, tienes que limpiar bien la tierra. Porque algo pasó. ¿Es o no es? Algo debe de tener esa tierra que dañó la cosecha. Entonces yo no puedo quitar la matica y sembrar otra vez. Yo tengo que pensar qué fue lo que dañó la cosecha. Entonces tengo que otra vez preparar otra vez la tierra mejor que cuando la preparé, cuando sembré. Cuando uno llega, uno tiene que comenzar a sumar lo que había perdido. Y comenzar a sumar lo que se ha perdido cuesta el doble, el triple de lo que un día tú lo ganaste. Yo siempre, cuando estaba allá, era algo impresionante. Yo me miraba al espejo y yo hasta me predicaba yo mismo. Yo decía, pero ¿dónde está lo que yo hacía antes? ¿Por qué lo hago ahora? Teniendo el conocimiento y sabiendo lo que estaba haciendo, sin embargo lo hacía. Algo me impulsaba a hacerlo. No, que el temor de Dios por ningún lado. El temor de Dios se va. Y solamente queda el temor del qué dirán. Y por eso yo lo hacía donde no me veía. Así de sencillo. ¿Usted cree que yo iba a ponerme ahí al frente de mi casa a tomarme 3, 4, 5 cervezas? Jamás. El que pasaba encorbatado mío lo ve. Si estaba en una fiesta y comenzaran a tomar fotos, uy, ¿cómo se esconde? Porque tú puedes volver, pero recuperar la autoridad con los que están allá afuera, la puedes recuperar con los de aquí, pero con los de allá afuera, con el que te dio un día con una cerveza en la mano después de haber predicado, difícil. Que cuando comencé otra vez a venir me dijeron, eso no es un juego. Me lo vas a decir a mí. Que eso es un juego. Pero ¿quién me lo dijo? Una piedra. Porque para eso se hizo un juego. Pero cuesta ganarse la autoridad con aquellos. Porque lo que un día yo deseché, para volverlo a reconstruir delante de los que están allá afuera, cuesta. Por eso el Señor quiere entregarnos una vestidura nueva. Por eso el Señor quiere que en nosotros haya un rompimiento. Yo estoy creyendo que en los jóvenes que fueron esos días hubo un rompimiento en ellos. Yo estoy creyendo que en Jesús David hubo un rompimiento. Porque lo que uno vio fue tremendo.
Porque lo que uno pudo palpar en ellos fue algo tremendo. Y fue algo que se tiene que seguir construyendo en ellos. Porque en ellos hay potencial. En ellos hubo una brecha que se abrió. Para que entrara la palabra y se quebrantaran como se quebrantaron, para que se abrazaran como se abrazaron, para que recibieran como recibieron. Esos son los frutos que el Señor quiere que nosotros demos, pero primero tenemos que revestirnos con la autoridad de Él. Amén. Porque es muy bonito decir, pero es muy bonito, pero es hacerlo. A la hora todo el mundo habla, pero a la hora de hacerlo, ahí se ven lo que son. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En pocas palabras, este pueblo es puro tilín, tilín y nada de paleta, dice el Señor. No lo dice la palabra, lo dice aquí la versión Han Valera. Han Valera 2015. Es cierto, el pueblo, mejor dicho, con la garganta reventada de tanto cantarle al Señor, y el Señor, este pueblo lo que dice no lo manifiesta, no lo manifiesta. Por eso es que dice la palabra que el reino no consiste en palabras, el reino consiste en poder, el reino consiste en que tú te muevas. Y David se movió, porque si David no se movía en él, nunca iba a haber un rompimiento en su vida. Si David no se decidía a caminar bajo pasto, entonces él no podía recibir vestidura de un príncipe, para después recibir la vestidura y la corona real. Queremos la corona, pero no queremos la vestidura del príncipe primero. Queremos la vestidura del príncipe, pero no queremos ser pastor. Y no pastor de ahora, sino pastor en los tiempos de David. Queda lo más fucho. Venga, Félix. Digo yo aquí, se da el trabajo que el cuadrado sube. Así como David, cuando sudaba, cuando se iba a bañar, le salía ese olor a oveja. Uy, vete para el otro cuarto, hombre. ¿Sí o no? Vete para el otro cuarto. Y no prenda el aire acondicionado, porque después se pasea en todo el cuarto, en toda la oveja. En él tiene que haber un proceso. Yo sé que en el retiro, gloria a Dios, que todos los jóvenes salgan, pero sé que ahí saldrá una buena cosecha. Sé que de ahí saldrá un fruto que un día estará en este lugar. Como se lo decía ya, nosotros, la gran mayoría de aquí, somos jóvenes de retiro, que hemos salido de un retiro, que tuvimos un rompimiento en un retiro. Y yo espero en Dios que en ellos también haga un rompimiento, y que en el otro retiro entonces estén otros jóvenes en el lugar donde nosotros estuvimos. Porque o si no, entonces no se hizo nada. Aquellos jóvenes que uno vio cómo se entregaron, entonces ahora uno tiene que perseguirlos. Y no te rías, que contigo. Entonces uno tiene, porque sabe que no te estoy tirando bulla, pero tú mismo te estás delatando. Amén. Porque en él hay potencial. Amén. Quizá uno lo ve juguetones que no eran de él, entonces él iba a ser responsable con el pueblo de Dios. Si él era responsable, si él colocaba su pellejo por salvar una ovejita de un león o de un oso que no eran de él, que eran del papá, pero que tenía que responderle al papá, entonces él era un ser en potencia
para llevar un reinado en Israel, porque iba a dar